Bien, y una jornada intensa fue la de ayer, ya hay resultados, lo revisábamos más temprano, cómo queda conformado ya el hemiciclo del nuevo Consejo Constitucional, que va a tener claramente un trabajo ahí compuesto por estos distintos sectores políticos. Algunos quedaron sin representación alguna, como por ejemplo el PPD, el ADC, el PDG, entre los perdedores de la jornada. Ya lo decíamos, republicanos con más de 3.464.000 votos. El día de ayer, 22 escaños son los que van a tener en el próximo hemiciclo. Hay un 99,9% de los votos ya escrutados. Es la totalidad con el trabajo que hizo el CERVEL una vez que cerraron las mesas ayer a partir de las 6 de la tarde en casi todo el país. Unidad para Chile, y compuesto por los partidos de gobierno, 2.800.973 votos obtenidos el día de ayer con esto escrutado, casi el 100%, 17 escaños. Chile Seguro no habíamos saltado, que es la derecha tradicional, es decir, aquellos partidos de Evópoli, UDI y Renovación Nacional. Era lo que se veía y se tendía ayer a hablar de el avance del Partido Republicano versus la derecha tradicional, que finalmente fueron en listas separadas, y vemos ahí los resultados, con resultados que a lo mejor esperaban hubiesen sido mejor, porque claramente se ven en una situación muy distinta, ¿no?, al Partido Republicano, con 3 colectividades que componen Chile Seguro versus el Partido Republicano con estos 22 escaños, y la mitad la van a tener en Chile Seguro. Pero ya decíamos, aquellos sin representación alguna, indígenas con un escaño que van a tener, que tuvieron ayer 160.716 votos. Y así va a quedar compuesto finalmente este Consejo Constitucional. Hay repercusiones, ha habido muchísimas otras situaciones que se dieron el día de ayer. Daniela González está ya con nosotros y vamos a hablar precisamente de eso. Dani, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Fecia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Las elecciones del día de ayer tuvieron muchos perdedores, pero un solo ganador. Tú ahí ya lo mencionabas de forma clara. El Partido Republicano logró sumar una cantidad de consejeros constitucionales muy grande. Se pensaba que de hecho el Partido Republicano iba a tener una representación importante en la escritura de esta nueva Carta Magna. Sin embargo, el número es aún superior al que se esperaban. Incluso los republicanos, 22 personas van a formar parte del Consejo Constitucional del Partido Republicano. Les contamos que, por ejemplo, en todo nuestro país el partido mencionado obtuvo más del 36% del total de los votos a nivel nacional. Ganó en casi todas las regiones de nuestro país, por lo que se consolida como el partido político con mayor representación política en el Consejo Constitucional, y también un partido que se posiciona muy bien de cara a las próximas elecciones presidenciales, precisamente por este voto de respaldo que le entrega la ciudadanía al Partido Republicano. Vamos a desglosar las cifras que se entregaban el día de ayer, también las reacciones de los ganadores, también de los perdedores, pero vamos a partir por las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, que después, cuando ya se habían escrutado la mayor cantidad de las mesas de votación, ya en horas de la noche dio sus declaraciones, su parecer a este aplastante triunfo del Partido Republicano en esta elección constituyente. Revisemos las declaraciones del mandatario. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. A Chile Seguro y sus partidos los invito desde ya a construir grandes acuerdos por nuestra patria, tal como me han manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de avanzar en esa dirección. Y a los partidos de gobierno los llamo en estos momentos a la unidad, que es la que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y por las cuales, no hay que olvidar, estamos hoy día acá en La Moneda.
Bueno, el llamado a la unidad, Dani, fue lo que se repitió en, por ejemplo, el Partido Republicano. El ex candidato José Antonio Kast insistió en lo mismo. Ahora, de vendetas, era de lo que hablaba el presidente Gabriel Boric, porque a rato se podría poner en duda cuando se veía este avance republicano. Ya se venía hablando también, y lo decíamos más temprano, de un avance republicano versus qué pasaba con los otros partidos de la derecha tradicional, ¿no? Como Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, que de todas maneras ponen en duda qué es lo que pasa en RN particularmente, con una mesa directiva muy cuestionada, versus de lo que pasa en la Unión Demócrata Independiente, que quedan con resultados que al menos esperaban, y Evópoli avanzando, es un partido muchísimo más nuevo respecto a los otros. Ahora, bien, este llamado a la unidad tiene que ver con eso, con qué rol va a tener el Partido Republicano, que desde un inicio ellos estaban por el rechazo, es decir, de no cambiar una constitución, y ahora versus estar con más escaños para realizarlo. Entonces, ahí también es un trabajo bien importante el que se va a ver desde el propio Partido Republicano con esta participación que van a tener en el proceso. Claro, de hecho, ellos, Fresia, no participaron del Acuerdo por Chile cuando se firma esta intención de escribir una nueva constitución, y lo habían manifestado en reiteradas ocasiones que no optaban como partido por cambiar la constitución actual. De hecho, Luis Silva, uno de los candidatos que obtiene más votación, había dicho en entrevistas anteriores que el Partido Republicano no quería una nueva constitución, pero que después de ver lo que había señalado la ciudadanía, estaban abiertos a escuchar lo que precisamente se quería lograr en la escritura de una nueva Carta Magna. Y ese fue el ánimo de diálogo que se dio ayer en el Partido Republicano, de hecho, las mismas palabras de José Antonio Kast, pero también de parte de los representantes del Pacto Chile Seguro, que obtuvo 11 cupos acá en el Consejo Constitucional. Eran menos de los que esperaban, pero que de cierta forma ahora van a tener que comenzar a dialogar con el Partido Republicano, un conglomerado al que se habían alejado de cierta forma en los últimos meses. Muchos personajes políticos de la UDI, de Renovación Nacional, por ejemplo, señalaban que el Partido Republicano era de la extrema derecha, por ende ellos no querían mezclarse de cierta forma con la extrema derecha. Sin embargo, ahora no tienen otra opción que aliarse y buscar diálogo y unidad para poder también seguir avanzando en materias constitucionales. Revisemos lo que señalaba el día de ayer José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, que a eso de las 7 de la tarde, cuando todavía faltaban mesas por contar, por cerrar incluso, llegó hasta la sede del partido mencionado con un evidente ánimo de festejo. Se sentían aplausos, gritos, ya mucha celebración, entendiendo que no había vuelta atrás. La verdad es que el Partido Republicano desde el comienzo del conteo de las mesas ya se daba por ganador, y precisamente así fue, ahora que ya contamos con más del 99% de las mesas escrutadas. Revisemos entonces lo que señalaba José Antonio Kast. ¿Qué van a hacer los consejeros republicanos en el Consejo Constitucional? Y la respuesta es evidente, lo mismo que hemos hecho siempre, que es amar profundamente a nuestra patria, actuar con humildad, responsabilidad y con compromiso para con Chile, a diferencia de lo que ocurría hace 2 años atrás, cuando teníamos una muy baja participación en las elecciones, cuando veníamos saliendo de un mal gobierno, cuando avanzaba esa izquierda radical que amenazaba con refundarlo todo. Podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados, y decir con responsabilidad y con esperanza que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país. Claro, hace este recorrido, José Antonio Kast, de cuando tenían muy poca votación, y ahí aprovecha de criticar al gobierno de Sebastián Piñera, saliendo de un mal gobierno, decía, con una crítica que se ha reiterado en el tiempo, cuando marca distancia, ¿no?, del ex presidente Sebastián Piñera por una parte, y el rol que van a tener, porque acá y hace mención precisamente a lo que hablaba el presidente Gabriel Boric, de no tener vendetas y no cometer los mismos errores que nosotros cometimos en el otro proceso, ¿no? Decía el mandatario, en el sentido de
al verse ganadores, acá hubo muchísimas otras frases del ahora oficialismo, aquellos que estaban a cargo de la convención en su momento, de ser quienes tenían la sartén por el mango, ¿no? Como se dice en buen chileno, respecto a de nosotros tomar las decisiones, porque nosotros tenemos mayoría, porque nosotros representamos a la ciudadanía, porque nosotros ganamos. Bueno, ahora se revierte absolutamente esta situación. Entonces, es acá lo que se espera, o se va a trabajar por la unidad, por Chile, como han asegurado algunos líderes políticos, o bien va a ser en la misma causa de fondo. No querían nueva constitución, entonces van a hacerlo en la medida que ellos les parezca adecuado. Hay plebiscito también después para aprobar un texto que resulte del trabajo en este año. Son pocos meses a diferencia del anterior, pero va a haber también una posibilidad de votar si es que como ciudadanía se está o no de acuerdo con lo que resulte, ¿no?, de ese texto. Claro, se van a abrir al diálogo, eso señalaban por lo menos las personas que fueron electas para el Consejo Constitucional el día de ayer. José Antonio Kast, el líder, también señalaba lo mismo, que están abiertos a conversar, principalmente con la centroderecha, evidentemente, quien obtiene un porcentaje importante para poder tomar decisiones constitucionales. Pero hay un punto relevante, fundamental en toda esta historia, y es que ellos obtienen mucha cantidad de votos, 22 cupos para ocupar el Consejo Constitucional, pero también el veto, y eso significa que en el fondo y de forma coloquial la última palabra la tiene el Partido Republicano, y es ahora el conglomerado de Chile Seguro, en definitiva Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli, quien va a tener que tomar definiciones si es que efectivamente se van a unir al Partido Republicano para seguir avanzando en normativas constitucionales o poder dialogar ya con el socialismo democrático. Eso es algo que hay que ir viendo, porque ayer desde Chile Seguro señalaban que están abiertos a escuchar las ideas del Partido Republicano y a intentar avanzar, porque de cierta forma la derecha, no de cierta forma, es lo cierto, la derecha tiene 3/5 del quórum para poder hacer avanzar cualquier normativa dentro de este Consejo Constitucional. Por ende, sí tienen el poder de tomar las decisiones, aunque cuando ellos señalan que están abiertos al diálogo, uno se puede llegar a imaginar que también van a intentar conversar con el otro sector, que es el socialismo democrático, quien también obtuvo un porcentaje importante de votación que, sin embargo, no les permite tomar decisiones ni el poder de veto, que era, por supuesto, lo que quería lograr el Pacto de Unidad para Chile. Vamos a seguir revisando declaraciones y a continuación los invito a ver y a escuchar las declaraciones del senador Macaya el día de ayer, cuando se refería a este triunfo del Partido Republicano y también al resultado que obtuvo Chile Seguro, que ya lo mencionábamos. Obtuvo 11 cupos en el Consejo Constitucional, 1 para Evópoli, 4 para Renovación Nacional y 6 para la UDI. En ese sentido, ellos esperaban lograr más, pero se quedan de cierta forma tranquilos con una votación que sin lugar a dudas fue importante. Revisemos entonces lo que señalaba el senador Macaya. Hoy día, un día donde se ha derrotado un proyecto que le ha causado mucho dolor y mucho daño a Chile en los últimos 3 años. Un proyecto de una izquierda refundacional. Este es un partido que se termina de jugar el 17 de diciembre. Y si algunos pretenden volver a repetir los excesos refundacionales y los extingos que se vivieron en el proceso anterior, personas que con una vocación y una intransigencia de poco diálogo, de la incapacidad de llegar a los acuerdos que Chile necesitaba para cerrar una constitución que uniera a Chile, probablemente se van a encontrar nuevamente con una negativa del pueblo de Chile. Y son esos cuestionamientos de los que hablábamos hace algún rato, Dani, de lo que pasó en el primer proceso, ¿no? De estas declaraciones. Daniel Stingo, que era el que hacía mención, el senador Macaya, en cuanto a que tenían en ellos la representación popular porque habían ganado las elecciones. Y es lo que ahora quieren señalar desde la derecha, en este caso, de hacer un trabajo con unidad y tener ahora no una causa refundacional como la
en extrema izquierda, que es lo que, o izquierda radical, que es como han denominado. Hay un tema aquí en la derecha tradicional, la UDI, que parece ser o estar en una mejor posición, Evópoli lo mismo, que Renovación Nacional. Hay en ese partido muchísimos cuestionamientos a la presidencia del senador Chaguán, sobre todo porque ha sido no solo crítico, fue en los últimos días muy polémico cuando señala que aquí también se podría hacer o plebiscitar el gobierno y la continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que generó mucha molestia, y al interior también de Renovación Nacional hubo declaraciones que fueron súper poco oportunas para algunos sectores, y acá se desmarca de esta postura un poco más cómoda la que queda Evópoli, como decíamos, y la propia UDI. Claro que sí, Fresia, y bueno, evidentemente también está el otro lado de la historia, que son los perdedores. Hay pactos políticos, conglomerados políticos que no obtuvieron ni siquiera un representante para el Consejo Constitucional. Ya lo señalábamos, por ejemplo, es el caso del Partido de la Gente o el Pacto Todo por Chile, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia o el Partido Radical, que no lograron ni siquiera una persona para conformar parte de este Consejo Constitucional. En cambio, la Unidad para Chile, que es el conglomerado que agrupa a los partidos políticos del oficialismo, logró alcanzar 17 cupos, que es un número importante si no lo analizamos, pero ellos esperaban de cierta forma poder lograr por lo menos 21 para tener un poder a veto. Desde el primer momento, desde el comienzo, se sabía que había mucha probabilidad de que Republicanos avanzara y que el Pacto Chile Seguro tuviera una cantidad de votos. Sin embargo, la meta, el objetivo que tenía la Unidad para Chile era poder lograr el poder de veto para poder también pronunciarse sobre algunas decisiones constitucionales que no les gustaran del todo. Eso no se logra, así que evidentemente las caras eran largas el día de ayer en varios de esos partidos políticos. Vamos a desglosar. De los 17 representantes de Unidad para Chile, 1 pertenece al Partido Comunes, 4 a Convergencia Social, 2 al Partido Comunista, 6 al Partido Socialista y 4 a Revolución Democrática. Ahí había también algún tipo de mea culpa respecto al tema de las listas. A Natalia Pergentili, por ejemplo, la presidenta del PPD, se le consultaba el día de ayer si es que fue un error decidir ir por 2 listas en vez de una que agrupara a la mayor cantidad de partidos oficialistas o cercanos al oficialismo. Ella decía y admitía que hubo un error táctico. De hecho, ayer la expresidenta Michelle Bachelet se le preguntaba y ella decía que siempre estuvo dispuesta a ser candidata en caso de que hubiese sido una lista única, lo que quizás después, en el análisis posterior, daba a entender que probablemente una decisión de una lista única hubiese tenido mejores resultados para el oficialismo. Así que ahí caras felices no tuvieron. En la noche evidentemente intentaron evitar el mal ánimo, también habían gritos a la Unidad para Chile, aplausos, pero se sentía al interior las caras largas después de esta elección. Revisemos las declaraciones del presidente de Revolución Democrática, también de la presidenta del Partido por la Democracia. La pregunta que viene de aquí para adelante es si las fuerzas democráticas de centro derecha que estuvieron por habilitar este nuevo proceso constituyente, donde estuvimos de acuerdo en 12 bases y donde está presente explícitamente el Estado social y democrático de derecho, eso lo vamos a empujar con fuerza en este proceso constituyente, porque recordemos, el Partido Republicano no fue parte del acuerdo, no firmó el acuerdo. Siempre ellos dijeron que no querían una nueva constitución. Ahora que tienen mayoría, la pregunta es si van a poner la música, si Chile Vamos va a ser vagón de cola del Partido Republicano. Tuvimos hoy día una derrota táctica, pero creemos que nuestras ideas han sido parte de la construcción de un buen Chile, de un Chile que puede seguir fortaleciéndose. De modo que recibimos este resultado con humildad, con necesidad de reflexión. Sobre su pregunta, que no la voy a eludir, la verdad es que como presidenta del PPD
la definición de ir en 2 listas fue del conjunto del 94% del Consejo Nacional del partido. Yo solo fui instrumento de una decisión colectiva. Tendremos comisión política como corresponde para analizar los resultados, pero cualquier definición partidaria se tomará al interior del partido como corresponde. Porque el Partido por la Democracia no queda muy bien instalado, ¿no? Los decíamos aquí, entre los grandes perdedores sabemos que hay decisiones que se han cuestionado, por ejemplo, ir en listas distintas, ¿no? Con el socialismo democrático, con los partidos de gobierno del PPD, y dice ahí Natalia Pergentili, quien además fue derrotada porque ella iba como candidata, es que fue una decisión de partido y ella fue solamente un instrumento como presidenta de la colectividad asumir una decisión partidaria, y eso es lo que se va a definir también en estos días, ¿no? Tanto como otros comités oficialistas, sabemos que después de cada elección o este tipo de procesos hay entre cuestionamientos y conclusiones que se necesitan sacar en reuniones. En el PPD va a ser eso, que va a pasar con la directiva encabezada por la ahora ex candidata a consejera constitucional, en que sigue defendiendo una decisión que, insiste, fue del partido y no propia, ¿no? Y por otro lado, lo que se va a hacer en este conclave oficialista que se espera para el miércoles, entiendo, mitad de semana, para sacar las principales conclusiones ya de lo que ocurrió ayer en las elecciones, Dani. Sí, hoy día y mañana probablemente van a ser días claves para el Partido por la Democracia. Tienen que sacar las definiciones, no obtuvieron ningún puesto dentro del Consejo Constitucional y admiten de cierta forma este error de decidir ir por listas separadas. Una decisión que señalaba ahí Pergentili fue del partido completo, sin embargo ella señalaba también que está dispuesta a ponerse a disposición de la gente del partido para ver qué decisión toman respecto a la directiva. Eso hay que ir viéndolo, porque evidentemente va a ser un tema que va a estar dando que hablar. Muchos la consideraban anoche como la gran perdedora de toda esta elección, no solo al PPD, sino que a ella personalmente como candidata y también como presidenta de una coalición importante que finalmente no resulta con ninguna persona electa para la escritura de la nueva Constitución. Eso es algo que vamos a estar viendo y hablando, también considerando otros temas que se van a estar tocando a medida que avanza la semana. Pero otro de los puntos que evidentemente no se pueden negar de la jornada del día de ayer es quién fue el gran perdedor, porque hablábamos que hubo muchos perdedores, solo un ganador, el Partido Republicano, de eso no hay duda. Muchos perdieron, todos querían mejores resultados, pero quienes esperaban absolutamente un resultado distinto eran las personas que hoy día militan en el Partido de la Gente, principalmente su líder, Franco Parisi. En la tarde, él había dicho en sus declaraciones que estaba absolutamente seguro de que iban a lograr por lo menos 5 a 7 representantes del Consejo Constitucional, y no sacaron absolutamente ninguno, no tuvieron un porcentaje para nada importante, no ganaron en las regiones donde habitualmente sacaban grandes cantidades de votos anteriormente, lo que sin duda es que es una derrota para ellos. Franco Parisi el día de ayer llegó hasta el aeropuerto para hacer un viaje a Estados Unidos y ahí conversó con la prensa, que evidentemente quería preguntarle la opinión del líder del Partido de la Gente respecto a esta aplastante derrota hacia su coalición. Bueno, él señalaba que creía de forma personal que había incidido importantemente el tema de la candidata Carla Áñez, la candidata que estuvo condenada por tráfico de cocaína en el pasado y que había sido respaldada por el Partido de la Gente. Creía él, y la verdad es que es un sentimiento también transversal, que de cierta forma eso hizo que la gente disminuyera su confianza en el Partido de la Gente, entendiendo que el PDG siempre se jactó de ser un partido que velaba por la seguridad y también por delitos contra, por ejemplo, el narcotráfico, y eso habría sido un castigo. Más bien, no tener votación era un voto de castigo de la gente. Eso lo señalaba Franco Parisi, entre muchas otras cosas que vamos a revisar a continuación. No, obviamente no podemos estar contentos con los resultados. Claramente el asunto de Arica nos pegó mucho más fuerte de lo que nosotros esperábamos. Gran parte de nuestros votos que perdemos por el asunto de Arica se fueron a votos blancos y nulos. Básicamente eso fue un golpe muy bien calculado. El que lo hizo muy bien en términos del timing, la estructura.
pero curiosamente nosotros creemos que viene más del sector del gobierno esta forma de hacerlo, pero benefició a republicanos. Así que el típico dicho, nadie sabe para quién trabaja, se estaría dando. Quizás es la mejor excusa para Franco Parisi, ¿no? De no haber tenido ninguna representación en el hemiciclo de este hecho que evidentemente ahora pueden o echar mano para decir que no hubo tal respaldo. No se veían tampoco como un grupo de candidatos que podrían tener mejor suerte. Ahora, con el tema de esta ex candidata, Áñez, en Antofagasta, por supuesto, Carla Áñez, por supuesto que fue un punto de inflexión. Todo maquinado, según Franco Parisi, lo que deja ahí en abierta discusión de que podría haber sido una operación en contra del partido de la gente, ¿no? Una vez que él lo decía ayer en el aeropuerto antes de irse a Estados Unidos nuevamente. Sí. Pero había confianza. Hasta el día de ayer, Fresia, había plena confianza de Franco Parisi y del resto de los representantes del PDG de que podrían obtener algún tipo de representación en el Consejo Constitucional. De hecho, Franco Parisi ayer, cuando fue a votar, señalaba que toda esta polémica de Carla Áñez y su condena por narcotráfico había fortalecido al partido de la gente. Él lo dijo de manera literal. Este problema fortaleció al partido de la gente. Bueno, finalmente en los resultados vemos que no fue así, por lo menos si lo vemos reflejado en votación, no fortaleció para nada esta situación al PDG, que fue uno de los partidos que no obtuvo representación en este Consejo Constitucional. Vamos a seguir recabando información que hoy día sin duda el día va a estar marcado por esta elección del Consejo Constitucional, con un dato que es muy importante y relevante para ir cerrando el despacho, Fresia. Más de 1.500 personas anularon su voto. Ese es un punto también importante de analizar, por ejemplo, cuando se haga el balance del CERVEL. La gente de cierta forma no sabía mucho de este proceso constituyente el día de ayer, era lo que podíamos ver en los locales de votación. Había desconocimiento incluso de los candidatos. Hay que ver también cuál es el mea culpa que hacen los partidos políticos y el mismo servicio electoral respecto a una votación que no contó con una gran cantidad de afluencia de personas y además con una cantidad muy importante de votos anulados, más de 1.500. Exacto, y es lo que va a seguir también sacando otras conclusiones, ¿no? Se decía cuánto iba a ser la participación de la ciudadanía, más allá de que las comisarías estaban llenas o había harta fila en muchas de ellas. Gracias, Dani González, nos quedamos atentos también durante la mañana. Nos vemos, chao, buen día.